El pasado lunes ha comenzado el plazo para que todo el que esté interesado en una vivienda de carácter social de alquiler en Torlavega se pueda apuntar. Pero estas viviendas, 22, que se construyen en Torlavega después de 14 años, por desgracia, tienen muy poco de sociales, ya que lo primero que han hecho ha sido dejar fuera, a más de este sorteo y de la posibilidad de poder optar a una de ellas, a más de 1000 familias de nuestra ciudad, ya que han puesto un carácter que es que solo pueden ser para jóvenes y solo se pueden presentar los que tengan entre 18 y 35 años. Eso no es fruto de que el Gobierno de Cantabria tenga una política de juventud. Eso nada simplemente es que el Gobierno de Cantabria se ha acogido a una subvención del Ministerio de Vivienda para poder pagar parte del coste de estas viviendas. Si tendría realmente un fruto de vivienda joven, no serían estas solamente las que se hubiesen construido para jóvenes en todo Cantabria. Durante mucho tiempo, a los vecinos de nuestra ciudad se les viene diciendo que si quieren tener opción a una vivienda social en propiedad o en alquiler, se tienen que apuntar en un listado que se llama demandantes de vivienda. Durante estos 14 años son numerosas las familias que se han ido apuntando en ese listado con la esperanza de poder tener una opción a las primeras viviendas que se construyesen. Pero eso lo único que ha ido creando en el tiempo y que ha creado el último anuncio ha sido frustración y desilusión, porque ven cómo no pueden optar a ellas. Y ya no solamente no pueden optar a ellas por el rango de edad, por no tener entre 18 y 35 años, sino que tampoco pueden optar a ellas porque otros de los requisitos que se ponen son los ingresos económicos. Hay que estar ganando al año entre 11.000 y 22.000 euros, es decir, 940 euros al mes. Nos gustaría a la CPT saber cuántos jóvenes de nuestra ciudad a día de hoy están ganando más de 940 euros al mes, porque por desgracia en una ciudad como la nuestra, que cada día es más pobre, que cada día hay más precariedad laboral, que cada día todos lo estamos pasando peor, son muy pocos los jóvenes que tienen esa opción de poder ganar más de 940 euros al mes, porque los contratos son precarios, porque los subsidios son bajos y porque prácticamente no llegan ni para comer. La Administración está obligada a tener que dar respuestas a la gente que no tiene opciones en lo privado. Y me explico. Ahora mismo cualquier persona que quiera alquilar una vivienda en Torlavega o en cualquier otro sitio, les piden nóminas, les piden avales, les piden seguros. Con lo cual todo aquel que no tiene unos ingresos altos, unos ingresos fuertes, no tiene opción a poder ni siquiera a día de hoy poder conseguir una vivienda de alquiler en el mercado libre. En esos casos son donde tiene que estar la Administración respondiendo y para los que la Administración tiene que ser garantes de que no se vayan quedando esa gente atrás y que sigan teniendo las mismas posibilidades que tienen el resto. Por desgracia, estas 22 viviendas no van a responder a eso. No están dirigidas para la gente que más las necesitan, sino que están dirigidas para un sector muy pequeño que precisamente no son de los que peor lo están pasando. La CPT queremos que de una vez por todas se haga una política real de vivienda, porque en Torlavega es uno de los mayores problemas que tenemos. Son muchas familias las que tenemos en situación de emergencia habitacional, son muchas familias, muchos de ellos con menores, que han tenido que volver a vivir a casa de sus padres, que se están viendo cómo se les está echando a la calle, ya no porque se les esté desahuciando por no pagar la hipoteca, sino porque se les está desahuciando por no poder pagar el alquiler. Las ayudas del Gobierno de Cantabria en materia de alquiler cada vez son más restrictivas, cada vez son más difíciles poder optar a ellas, cada vez son más los requisitos que ponen y ni siquiera les permiten el poder subsanar cuando uno de esos requisitos no lo han cumplido o lo han presentado mal. Llevamos durante muchísimos años a CPT exigiendo que se invierta en vivienda pública, que por parte del Ayuntamiento, por parte del Gobierno de Cantabria, se adquieran viviendas de las ya construidas, no hay por qué construir nuevas, porque por suerte o por desgracia en Torlavega hay mucha vivienda vacía, y estas se pongan a disposición y se gestionen desde GESVICAN, que es quien gestiona las viviendas en el Gobierno de Cantabria, o bien desde el mismo Ayuntamiento. Pero la respuesta es nula. Cuando hablábamos de los últimos presupuestos que se aprobaron en el año 2019, exigíamos una partida de 700.000 euros destinada precisamente a eso, a compra de viviendas para dar respuesta a estas situaciones de emergencia y a esta necesidad.
El ayuntamiento, al igual que el gobierno de Cantabria, dio la callada por respuesta. En febrero del año pasado, poco antes de las elecciones, precisamente debía ser por eso, porque estábamos antes de las elecciones, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, nos hizo una de esas promesas suyas que tanto le gusta hacer y que después, cuando no cumple, nos responden y se esconde, que era que se iban a adquirir inmediatamente las viviendas que el Sareb tiene en el pueblo de Ganzo. Son 78 viviendas que se construyeron hace 14 años, que se han acabado, que se han rescatado con dinero público, porque el Sareb es el que se le conoce como banco malo, que ha sido un banco que hemos puesto el dinero todos nosotros, todos los trabajadores, precisamente para que no acabase hundiendo el sistema económico, todos los desmanes urbanísticos que habían construido. Se comprometió a la compra de 78 viviendas de las que hoy no responde, 78 viviendas de las que el gobierno de Cantabria no nos dice ni media palabra, 78 viviendas que siguen vacías en el pueblo de Ganzo, mientras en Torlavega las familias siguen necesitando viviendas de alquiler. Urge de una manera seria que de una vez por todas, desde el gobierno de Cantabria, asuma sus competencias, las competencias de vivienda, y empiece a hacer una política real de vivienda, porque lo que en Torlavega han hecho es una estafa. Lo que en Torlavega han hecho con estas viviendas sociales es crear falsas expectativas y crear mucha desilusión. Así no solucionamos el problema de la vivienda que tenemos en Torlavega.